Decretazo de última hora y esto, amigas y amigos, se está volviendo viral porque se acabó el negocio de los prianistas, de las personas que vivían a costa del erario público, de aquellos que solamente utilizaron los organismos autónomos para seguir llenándose los bolsillos. Y sí, estamos hablando del PRIAN, de esos partidos mañosos que solamente pensaban en sí mismos y nunca pensaron en el bienestar del pueblo. Hoy son millones de pesos los que regresan al pueblo, pero lo que nadie se imaginaba, amigas y amigos, fue lo que reveló nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que, aunque ya se decretó la desaparición de varios organismos autónomos, estos mañosos hicieron su última triquiñuela, su último acto de corrupción, y todo fue revelado por nuestra presidenta, la doctora Claudia, que no se va a dejar y echará abajo este negocio rotundo que hicieron estos ilegales mañosos. Un negocio ilegal que hoy debemos de conocer todas y todos. Arrancamos, amigos, con la información. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectándose a este en vivo. Y es que lo que reveló nuestra presidenta, la doctora Claudia, es el ejemplo claro del por qué debían desaparecer estos organismos autónomos que han traicionado al pueblo. Entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que surge en el sexenio de Enrique Peña Nieto con la reforma que se realizó en su gobierno. Y en este caso, amigas y amigos, nuestra presidenta Claudia revela un negocio oscuro, mañoso. Y es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, intentó un albazo antes de desaparecer, al otorgar de último momento una serie de concesiones que por supuesto se van a echar para atrás. Al comentar la publicación del decreto en materia de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada, con la que se formalizó la desaparición de los organismos autónomos, la jefa del Poder Ejecutivo Federal explicó que el IFT, el cual tenía el cargo de regular y supervisar las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México, otorgó concesiones de manera irregular. Algo, amigos, muy parecido a lo que sucede en los estados de la República, especialmente en los sexenios de prianistas, donde en los últimos días regalaban notarías públicas al por mayor. Sucedió con Enrique Alfaro en Jalisco, que hace ya unos días, hace una semana, sale de su administración y regaló varias notarías a politiquillos, a hijos de políticos, a sus cuates, para enriquecerse. Pues el IFT quiso hacer lo mismo y falta saber quiénes fueron los beneficiados de este albazo que trataron de hacer y que al final pues fue infructuoso, porque como ya vimos, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, súper informada, lo echó abajo. Escuchemos qué fue lo que dijo nuestra presidenta el día de hoy. Veamos el video. De los organismos autónomos, ya lo hemos planteado, en el caso del IFT y de COFESE, se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios. Que no cumplió con esa función ni el IFT ni COFESE, que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar,
que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer exactamente, un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron. Y por otro lado, entonces se hace un organismo descentralizado, mucho más pequeño, que no tiene las grandes erogaciones que tenían en el pasado y que va a cumplir con su función, y que a diferencia del pasado, que lo único que querían era evitar el monopolio de las empresas públicas, hoy recupera CFE y Pemex su característica de que no son monopolios por ser empresas públicas en el 28 constitucional. En el caso del INAI se abre un área especial en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que ya va a venir también Raquel a explicar cómo se incorpora todo lo que se requiere para la transparencia, y vamos a fortalecer la transparencia en el gobierno. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y como les digo, pues esto cambia por completo las reglas del juego. Estos cambios que se vienen a nuestra ley, a nuestra constitución, desapareciendo estos organismos que al final nunca cumplieron con su función, sino que fueron espacios que beneficiaron a los prianistas, que les dieron billetes que servían como caja chicas, pero también para meter a familiares a trabajar. Eso ya se acabó con la cuarta transformación, y eso es lo que nos debe de dar tanto gusto a las y los mexicanos. Veamos qué fue lo que dijo la presidenta, porque ojo, amigas y amigos, este tipo de decisiones que vienen desde el presidente Andrés Manuel, darle seguimiento no es nada fácil, porque la desinformación que generan los que se creen dueños de México, los medios de comunicación chayoteros, quieren engañar. Y de eso habló nuestra presidenta al mencionar, por supuesto, este decreto y este albazo que realizó el IFT. Veamos el video. Días para entrar en vigor, y todo parece indicar que a partir del 1 de enero el IMSS va a efectuar un modelo piloto, plan piloto, como lo hizo con las trabajadoras del hogar, para obviamente pues adecuar lo que es los sistemas, y también que las dueños de aplicaciones puedan incluir a los trabajadores en el Seguro Social. Básicamente serían esos dos temas, doctora. Muchas gracias. Sobre el primero, en efecto, publicamos la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, y también el cambio constitucional de organismos autónomos, que se dejaron venir toda clase de, yo no diría críticas, sino mentiras relacionado con todos estos temas. Por ejemplo, se dice ya en algunos medios que son, o algunos personajes que ni vale la pena mencionarlos, que bajó el presupuesto en salud. No bajó el presupuesto en salud. El presupuesto en salud ahora está en el IMSS Bienestar, porque ya no hay INSABI. Entonces ahora sale en el IMSS Bienestar. Entonces, si uno lo compara con el año anterior, pues no es comparable, a menos que uno sume las distintas partidas en donde se encuentra el presupuesto de salud, y tienen que incluir el IMSS Bienestar. ¿Que bajó el presupuesto en educación? No bajó el presupuesto en educación, ni en educación superior, ni en media superior, ni en educación básica. No hay disminución del presupuesto en educación. Que bajó el presupuesto en agua potable, ya lo explicamos varias veces. En el 2024 se cerraron proyectos estratégicos
del presidente López Obrador, para el 2025 inician los nuevos proyectos estratégicos y se requiere un tiempo para hacer los proyectos ejecutivos y va a irse incrementando a lo largo de los años el presupuesto de agua potable. Que disminuyó el presupuesto de seguridad, falso. Es decir, el presupuesto de egresos de la Federación sí disminuye el déficit, pero garantiza la operación del gobierno y además los programas de bienestar, los nuevos programas de bienestar, educación, salud. Hay más presupuesto para vivienda de lo que había en el 2024 y además obras estratégicas que hemos planteado que se van a desarrollar, trenes, carreteras, proyectos de agua potable y el gasto o la inversión en infraestructura es poco menos que el año anterior, pero mantiene un porcentaje muy importante y se reduce el déficit de manera muy importante en casi 2 puntos del PIB. En la ley de ingresos, pues como bien lo plantea Antonio, estamos considerando un ingreso importante y tiene que ver adicional y tiene que ver no con aumentar impuestos, sino con 2 ejes principales. Uno, eficientar, digitalizar y mejorar la recaudación a partir de mecanismos que faciliten a quien paga impuestos el pago de impuestos. Y lo segundo, y la propia fiscalización que debe hacer el SAT. Y lo segundo, ya lo hemos planteado varias veces, mejorar la operación de las aduanas, que también va a garantizar un ingreso muy importante. Entonces, de esos dos, de los organismos autónomos ya lo hemos planteado. En el caso del IFT y de COFESE, se crea un organismo descentralizado cuya cabeza de sector es economía y su objetivo central es evitar mayor concentración de servicios y producción de bienes, es decir, es un organismo cuya función esencial es disminuir los monopolios. Que no cumplió con esa función ni el IFT ni COFESE, que por cierto el IFT nos regaló unas cuantas concesiones antes de cerrar, que se va a echar para atrás eso, ya lo vamos a presentar aquí. Queriendo seguir, quisieron hacer exactamente, un albazo, pero no va a proceder. Ya vamos a explicar lo que hicieron. Y por otro lado, entonces se hace un organismo descentralizado, mucho más pequeño, que no tiene las grandes erogaciones que tenían en el pasado y que va a cumplir con su función, y que a diferencia del pasado, que lo único que querían era evitar el monopolio de las empresas públicas, hoy recupera CFE y Pemex su característica de que no son monopolios por ser empresas públicas en el 28 constitucional. En el caso del INAI se abre un área especial en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que ya va a venir también Raquel a explicar cómo se incorpora todo lo que se requiere para la transparencia, y vamos a fortalecer la transparencia en el gobierno, entre otras áreas. La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que realmente con muchos problemas, hoy pasa a ser parte de la Secretaría de Energía, un órgano desconcentrado que va a tener a su cargo los permisos, y viene una ley secundaria también para poderlo garantizar. Se ha estado planteando que el autoritarismo ya llegó al país por haber desaparecido los órganos autónomos. Falso, absolutamente falso. Si fuéramos un gobierno autoritario, pues no habría ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni libertad de manifestación, y hoy hay pues grandes libertades en nuestro país. Entonces esas 3, entre otras muy importantes que fueron publicadas en días recientes. Y la otra pregunta era sobre… sí, para las y los trabajadores de aplicaciones, el esquema en que entran al instituto.
Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, explicando pues la importancia de esta reforma que se realizó, el cambio rotundo de terminar con estos organismos autónomos, lo que nos vamos a ahorrar, quiénes se van a encargar de ellos, pero también dejando exhibida la desinformación de estos grupos que están encanijados con la llegada de la 4T. Por eso el presidente desde un inicio buscó desaparecer estos organismos autónomos, principalmente porque él fue perjudicado por estos organismos. Vio cómo se violentaba al pueblo, siempre lo denunció. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia, que al contrario, lo que hacía era resguardar la información, ocultar la información de los gobiernos neoliberales. Escuchemos lo que dijo el presidente en ese momento, antes de salir de la presidencia, la decisión de acabar con estos organismos autónomos. Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. ¿Qué es lo que sucedió durante el periodo neoliberal? Entregaron los bienes del pueblo, de la nación, a particulares. Hubo una privatización que solo tenía como antecedente en la historia lo que llevó a cabo Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, las minas, las tierras, el agua, los ferrocarriles, los bancos a los extranjeros. Ese es el antecedente. Por eso fue la revolución, porque todos los beneficios se concentraron en una minoría y se esclavizó al pueblo de México. Si no se hubiese aplicado esa política, no hubiese habido revolución. Entonces, con el movimiento revolucionario se toma en cuenta a los campesinos, a los obreros, a la mayoría de los mexicanos. Pasa el tiempo y se van olvidando los postulados revolucionarios y se regresa a la misma política, ahora llamada neoliberal. Por eso decimos que en el caso de México es neoporfirismo, es regresar. ¿Y qué hacen? Lo mismo, entregan los ferrocarriles, entregan las minas, querían entregar todo el petróleo, la industria eléctrica, las tierras, desaparecieron el ejido, reformaron el artículo 27 de la Constitución, entregaron los bancos, las empresas públicas. Pero no solo eso, modificaron todo el marco legal, porque tenían que legalizar ese despojo, ese traslado de bienes públicos y de la nación a particulares. Entonces, hicieron todas las reformas
que necesitaban a la Constitución. Por eso, aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra del interés de los mexicanos. Reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años para favorecer solo a particulares. Pero no quedó en eso nada más. Crearon su gobierno porque necesitaban protegerse. Y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos, en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar, ¿no?, lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. Si la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que la querían destruir, si no la rescatamos, estaría hoy produciendo el 16% de la energía eléctrica. Haz esto para un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que... Pues ahí está, amigas y amigos, eso es lo que decía nuestro presidente Andrés Manuel. Hoy se está llevando a cabo este cambio profundo que él inició, que siempre denunció, pero que para esto se requería tener la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, algo que no se logró en su sexenio, hasta que llegó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí a mí me da mucha risa, porque todo esto arrancó por el Instituto Nacional Electoral y por el Poder Judicial traidorzuelo, por Norma Piña y por Lenchito Córdoba, que no quisieron ni abrocharse el cinturón, ni bajarse la lana, que el instituto y la Suprema Corte de Justicia se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, Norma Piña y secuaces echaron abajo reformas como la eléctrica, que buscaba darle preponderancia a la CFE, y vean nomás lo que sucedió al final, para que vean que toda acción tiene una reacción y consecuencias. Y sobre este tema, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció que se reuniría con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, por presupuesto para la elección judicial. Nuestra presidenta ya fue clara, ella no va a soltar ni va a decirle a los diputados que suelten más billetes sin saber por qué necesita tanto el INE para realizar esta elección. Veamos lo que dijo nuestra presidenta. Quieren hacernos un planteamiento del presupuesto, nosotros seguimos con la misma idea. Ellos tienen que hacer público, porque el INE pues es una institución que opera con recursos públicos. Entonces ellos tienen que hacer público en qué van a destinar los recursos y cuántos recursos se necesitan, de acuerdo con ellos, en la elección al Poder Judicial. Nosotros fueron 7,000 millones de pesos lo que se le destinó en el presupuesto de egresos de la Federación, y ellos tienen que decir en qué van a utilizar esos 7,000 millones y si requieren más, por qué requieren más. Entonces eso es lo que espero que planteen, no solamente en una reunión que tendremos, sino también pues que lo hagan público, que el pueblo de México conozca en qué se destina el presupuesto de los 7,000 millones o más que requieran para la elección. Mientras no se haga público y no se conozca en qué, pues es muy difícil saber
¿por qué requieren más de 7,000 millones de pesos para realizar la elección? Y ese justamente lo que dijo al final nuestra presidenta es la razón del por qué simplemente siempre se le cierran las puertas a estos organismos cuando piden más lana, porque no piden, ellos literalmente exigen. Y pues aquí, Nanais Paloma, ya cambiaron las cosas y que les quede claro, aunque se molesten. Por ejemplo, el video, se molestan Ciro Gómez Leiva y la consejera Claudia Zavala con diputadas y diputados de la 4T por el recorte del presupuesto al INE para el 2025. Vean el video. Es que el Poder Legislativo está obligado a dar razones, a explicar por qué llegan a esa determinación. El INE generó un... Claudia, ellos no hacen eso. Ellos, su explicación es porque el pueblo lo pidió, porque es un gobierno austero, porque ustedes son muy caros. ¿Qué explicación? Además, explicación a quién le van a dar. No tienen que darle explicaciones a nadie. Considero que todavía en nuestra sociedad mexicana están las y los ciudadanos que son como para quienes trabajamos nosotros. La ciudadanía debe de saber que los presupuestales no son al INE, son a la garantía de sus derechos, porque el INE lo que garantiza son los derechos político-electorales, y que esta reducción, así sin razón alguna, lo que está afectando es una nueva atribución, principalmente una nueva atribución, porque además tenemos las otras atribuciones que también se ven afectadas con el recorte presupuestal. Nosotros ahora, por ejemplo, pedimos 15,000 millones para la operación de todas nuestras facultades que tenemos antes de esta reforma. Hay 7,000 millones que esos se van a entregar a los partidos políticos porque son los recursos que la Constitución dice que deben entregarse a los partidos políticos. Habíamos pedido 4,000 millones para una posible consulta popular y 13,000 millones, 13,000.4 millones para la elección de juzgadoras y juzgadores. Y no solo no se los dan, sino se los tumban. Sí, Marco Silva, buen día. Buen día, Ciro. Buen día, consejero. Pues ahí está, amigas y amigos, la gran molestia de estos corruptos. Les digo que siempre están unidos, van de la mano. Tanto Ciro como sus demás compañeros mañosos, como los que han vivido por mucho tiempo a costa del pueblo y del erario, y este es el ejemplo claro. Tanto el Poder Judicial como el INE, que piensan que seguimos viviendo en un México donde no se cuida el dinero, sino que al contrario se gasta en lujos superfluos, como lo hacía Peña Nieto, que se gastó una millonada en gel. Hoy el cambio es claro, es contundente y le pese a quien le pese, hoy se está trabajando por la gente. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos